¿Cómo están? Vieran que quiero traerles un trabajo digital muy interesante de una serie de archivos que agrupan unas comisiones que tuvieron que ver con la investigación de la estafa del Partido Acción Ciudadana. Se dan una serie de clips de espacios de diferentes comisiones, diferentes sesiones, donde se explica una cronología de la razón por la que se da la estafa, cuáles son los preámbulos, las personas, cómo se dio precisamente. Y quiero dejarles este trabajo porque me parece que es importante que quede acá pues archivado por si ustedes gustan verlo. Y me parece que es importante que si alguna persona joven no tiene conocimiento sobre algo que ha hecho este partido, pues sería bueno que lo vean. Esto en el marco de las actuales elecciones. Es muy importante dejarles este trabajo para que ustedes, que son los electores, sean al final los que tomen la decisión, por supuesto en la urna, con información tan importante como esta, que les prueba una serie de acciones que hizo el Partido Acción Ciudadana, que infundió al Estado a error, específicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, con una serie de facturas y otros, específicamente con el servicio del voluntariado. Y más, aquí se especifica qué fueron las acciones que se dieron, y pues por supuesto ojalá que sea del servicio de todos los costarricenses. Recordar que el Partido Acción Ciudadana fue condenado por estafa específicamente, y hasta el día de hoy está terminando de pagar esta deuda que tiene con el Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto dicho, les dejo esta información que me parece de gran importancia para que vean los diputados de la época que intervinieron en este proceso de investigación, y de cómo pues espero les sirva de gran manera a todos ustedes. Muchas gracias. Don Ronald, yo quisiera que usted profundice un poco por qué en su momento, comenzada la administración de Luis Guillermo Solís, la prensa le dio mucha cobertura a una supuesta relación de Otón Solís con su persona, porque la prensa insiste en que don Otón Solís lo recomendó para ser subcontralor, y le hago esa consulta no solamente por la introducción que hice al principio, sino porque posteriormente usted pasa de la Contraloría al Tribunal Supremo de Elecciones. Tuvo doble sombrero de fiscalización de partidos políticos. Aquí tendremos también a don Otón Solís, quien posiblemente pueda estar más vinculado en esta situación que estamos investigando de lo que finalmente determinó la Fiscalía, y nos parece importante, o al menos a mí como diputada me parece importante tener más clara ese tipo de relación que usted pudo o no pudo haber tenido con don Otón. Yo le agradecería que nos profundice el por qué a su juicio se le vinculó y a qué cree que respondió esa vinculación que hicieron los medios de comunicación, y si usted en el pasado tuvo algún tipo de relación, comunicación, afinidad, cercanía con don Otón Solís para efectos de que se fugara ese tipo de información, o con alguien del Partido de Acción Ciudadana que formara parte de la cúpula de esa agrupación política. Le agradezco muchísimo la oportunidad, señora diputada. Primero que todo, yo no he leído en ninguna parte, yo no he tenido conocimiento a la fecha de que medios de comunicación hablen de una supuesta relación. Eso sí, no, lo desconozco, nunca lo he oído, nunca lo he leído tampoco. Lo que se habla es de que forma parte de una lista que él recomienda. Y como lo dije inicialmente, no conozco el motivo por el cual el señor Solís Fallas me recomienda, y no fui, digamos, contactado antes ni por él ni por nadie a efectos de que formara parte de una lista. Yo me doy por sorprendido, más bien, de la aparición de mi nombre en medios de comunicación como una parte de la lista de dicho señor. Tanto que hasta inicialmente, bueno, no, la primera lista que yo vi fue Ronald Chacón, ni siquiera me dio a pensar que era yo, ¿verdad? ¿Pero ha tenido usted relación en el pasado con esa persona en específico? ¿Alguna cercanía, alguna comunicación, alguna amistad de por medio con él? Que de alguna manera, de pronto, pues tal vez don Otón Solís tuviera algún juicio mayor entonces para recomendarlo. Yo no podría recomendar, aparte que también es ilegal de parte de la función de nosotros, me parece que cuando uno hace una recomendación ha habido algún conocimiento de parte de esa persona de la calidad de los atestados o de la forma de ser del funcionario que eventualmente está postulándose. Y la otra consulta es porque usted se pasa del Tribunal Supremo de Elecciones, perdón, de la Contraloría al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuáles fueron los elementos que lo motivaron a hacer ese traslado? Sí, claro. Precisamente con ocasión de estos procesos de revisión de liquidaciones de gastos y allá por el 2002, es que fue la primera vez que yo tuve algún contacto personal en la esfera de lo laboral, y únicamente en la esfera de lo laboral, con el señor Solís Fallas. Eso ha sido así. Recuerdo que incluso
no eran muy cómodas sus apreciaciones respecto de los resultados de los procesos de liquidación. Dicho sea de paso, por ahí podemos suministrar los números y los porcentajes de aprobación para el PAC eran, digamos que no eran los mejores. De hecho, es así como se da. Igual, o sea, en el campo en el ámbito de mis funciones, es que lo he conocido. Entenderán ustedes que aquí quienes han representado a partidos políticos y han llegado al departamento, yo he tenido la oportunidad de conversar o converso de manera usual con muchísimos diputados, con el señor Dolanesco, con el señor Muñoz, con Paulina Ramírez, en algún momento, en el marco de alguna situación, también estuvo don José María Figueres, Fabricio Alvarado, también Otón Solís, no en una única vez, no podría decir que muchas, pero igual, de hecho tengo podría decir bastantes más contactos con otros políticos que están más cercanos de alguna manera con la gestión financiera de las agrupaciones. ¿De hacer una gestión ante la Contraloría, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, o es una relación de una llamada telefónica y una relación más estrecha a través de comunicación telefónica? Y si ha habido incluso comunicaciones telefónicas con cualquiera de las personas que he citado, que las ha habido. Yo no tengo teléfono propiamente de trabajo, que me lo asigne el trabajo, sino es mi teléfono. He tenido y he recibido mensajes incluso de algunas de las personas que he citado, y también llamadas de las personas que he citado también, sí. O sea, pero eso lo veo en el ámbito en el marco de lo usual, recurrente, y en el marco además de ese acompañamiento y asesoría técnica que efectivamente se brinda. Me alcanza el por qué se trasladó de la Contraloría al Tribunal, y la otra, tal vez don Héctor me la pueda ampliar porque me quedó una duda cuando hablábamos de la relación de hechos. Ustedes mencionaban que las recomendaciones eran sobre Sterling, sobre Bolaños y sobre doña Margarita, pero adicionalmente mencionaron que de las audiencias quedaron algunas dudas por parte de las manifestaciones de quienes ustedes mandaron a llamar para efectos de profundizar a través de audiencias. ¿Quiénes fueron esas personas sobre las cuales quedaron dudas? ¿Si iban incorporados dentro de esa relación de hechos? O tal vez se me pueda aclarar porque no le comprendí ese punto en específico, le agradecería. Las razones del traslado es simplemente de crecimiento profesional. Yo en la Contraloría General no ocupaba un puesto de jefatura, no tenía esa parte decisora en ninguno de los equipos, o sea, estaban usualmente por encima de mi labor, lo que llamamos lo correspondiente a la labor de supervisión. O sea, yo tenía supervisor, estaba el gerente de área, etcétera, y se me presenta la posibilidad. Hay un concurso público, sale publicado en La Nación, si mal no recuerdo, a menos que yo recuerde, para este puesto, participo, y hoy por hoy, pues, sin duda alguna, y debo decirlo, y aprovecho la oportunidad para señalarlo, el honor que representa ser funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, sin duda alguna, me llena de satisfacción. Es un equipo íntegro, profesional, serio, y que hace una gran labor por el país. En la sesión tras anterior, yo hice unas manifestaciones sobre el propósito de esta investigación, pedí que se asentaran en el acta para que ustedes tuvieran conocimiento de esos propósitos. Uno de esos propósitos es ver si el PAC arrancó la campaña de 2014 en una situación económica favorable en relación con los otros partidos políticos en virtud de la estafa que se hizo en el 2010. La pregunta específica que tengo es ¿con cuánto dinero en caja comenzó el PAC la campaña en 2014 y con cuánto dinero en caja arrancaron los otros partidos políticos en la campaña de 2014? Señor diputado, precisamente considerando lo que usted había indicado, que consta en actas, me parece importante señalar lo siguiente. El PAC, prácticamente la totalidad de la, puedo dar los números específicos, prácticamente la totalidad de la serie A, la coloca como garantía de préstamos en los siguientes términos: al Banco de Costa Rica 1.500 millones, al BCT 967 millones y a la FICE 300 millones. Estamos aproximadamente en el orden de los 2.800 millones. Y fueron certificados que fueron cedidos a estas instituciones. Siendo así, claramente los recursos, como usted bien lo conoce, don Pedro, una vez reconocidos, habrían ido a las arcas de estas instituciones y no del partido político. Ahora bien, sí me parece que viendo la totalidad, viéndolo integralmente, lo que sí también puede derivarse de una perspectiva técnica es que las deudas, es dable presumir que las deudas con estas entidades financieras se habrían incrementado aproximadamente en 500 millones de colones en caso de que no hubiera tenido ese porcentaje de reconocimiento la serie A. Es lo que se da. Entonces podríamos pensar que, por ejemplo, a junio del 2010 los efectos por pagar
mostraban una cifra de 1.886 millones. Si hiciéramos un juego de números y pasáramos a restar esos 500 millones, podría presumirse que los efectos por pagar estarían ascendiendo, hubiesen ascendido en esa oportunidad aproximadamente a 2.400 millones de colones. Don Ronald, el Tribunal Supremo de Elecciones remitió ante la Fiscalía una certificación circunstanciada de hechos donde se denunciaban a los señores Minor Sterling, Manuel Antonio Bolaños y Margarita Bolaños. ¿Cuál es la razón por la cual el Tribunal Supremo de Elecciones específicamente incluyó en esa denuncia a la señora Margarita Bolaños? Señor diputado, tal y como se informa en el documento correspondiente al documento al que usted refiere, la principal característica y repetida característica que se presenta y por la cual se incluye a la señora Bolaños como presunta responsable, obedece a que ella es la que firma la totalidad de los contratos que sustentan los gastos correspondientes a servicios especiales. Es importante destacar que la cuenta de servicios especiales entre los requisitos previstos por la normativa para respaldar los gastos de servicios especiales no se encuentra la presentación de un contrato, pero ciertamente fueron aportados para todos los casos y si no para prácticamente todos los casos. Obviamente pasa a ser parte del material que se toma en cuenta entre los insumos para efectos de proceder a pronunciarse respecto de un gasto en definitiva, y precisamente ella aparece firmando la totalidad de los contratos. ¿Usted qué relación tiene con don Ronald Chacón? Cuéntenos, ¿lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoce? ¿Qué tipo de relación tiene con él? Cuéntenos. Bueno, durante la última periodo gubernamental yo fui diputado y hice investigaciones y le escribí muchas cartas pidiendo la información. Esa es la relación principal que se desarrolló ahí, porque él está encargado de las finanzas de partidos en el Tribunal Supremo de Elecciones, y usted recordará que yo estuve interesado en finanzas de partidos, y entonces hice cartas. Podría traer las cartas, no las traigo acá, que le hice. Su relación con él es solamente eso, cartas que usted envió a una persona que se llamaba Ronald Chacón en relación a ese tema que usted nos comentó. Creo que las cartas siempre van dirigidas, si bien recuerdo, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, pero puede ser que algunas hayan ido directamente a él. Antes de eso, ¿usted no lo conocía a él? Yo oí el nombre de Ronald Chacón. Escuché el nombre de Ronald Chacón cuando nosotros, contrario a lo que aquí se ha insinuado de que la Contraloría o el Tribunal nos disimuló cosas, pensé que nos estaban tratando de manera rigurosa. Por ejemplo, con facturas de La Nación y del Diario Extra, que no nos quisieron pagar en algunas de las dos primeras campañas. La evidencia de pago era increíblemente clara, pero decían que es que no había contrato previo y que entonces no habíamos presentado el contrato previo y por eso no se validó. Y yo hurgué en el partido me mencionaron nombres y uno de ellos fue él. Y yo, Ronald Chacón, desde eso se me grabó el nombre en la cabeza, desde que él estaba en la Contraloría, con una persona que quizás nos había tratado un poco groseramente, o por lo menos parte de un equipo que nos había tratado groseramente. Alguien en el partido hurgó, identificaban a él como la persona que lo había hecho. Gracias, don Otón. Vieras qué raro, porque es que resulta que don Ronald vino a decir aquí que usted tuvo llamadas con él, donde usted le hacía ver su inconformidad con la forma en que se estaban haciendo las liquidaciones, siendo él parte del grupo que hacía fiscalización de esto. Pero lo más extraño de lo que usted me acaba de decir, don Otón, es que primero usted me dice a mí que era una relación de cartas, luego pasa a una relación donde usted conoce el nombre de él como parte del equipo que tiene que ver con las liquidaciones, pero usted lo recomienda a él, a don Luis Guillermo Solís. En un correo electrónico, usted le manda al señor presidente de la República una lista de sugerencias de nombramientos en esas fechas del 2014 y lleva el nombre aquí, Ronald Chacón, para la Dirección de Tributación Directa. Cuénteme usted cómo es que usted recomienda a una persona que conoce porque le estaba mandando cartas nada más o porque tuvo algún tipo de relación con él para hacerle una pregunta en relación a las liquidaciones. ¿A usted no le parece extraño, don Otón, que usted recomiende a una persona que tiene que ver y que va a ir a dar declaraciones además en contra del Partido Acción Ciudadana por estafa ante la Fiscalía? Usted lo recomienda a él no conociéndolo. ¿Usted me puede explicar eso, don Otón, por favor? Diputada, yo nunca lo contacté ni a él ni a nadie de la Contraloría General de la República, ni por teléfono ni de ninguna otra manera. Alguien en el partido, cuando yo decía
y que estaba inconforme que no nos reconocieran facturas del periódico Extra y de La Nación, alguien en el partido mencionó que el tema se dilucidaba en la Contraloría y que salió este nombre. Luego, en algún momento, La Nación a él hizo un reconocimiento que yo no recuerdo, y yo asocié los dos nombres. Y siempre, a lo largo de mi vida, usted sabe que aspiré a ser presidente 3 veces, tenía nombres vistos para nombrar donde había que cuidar la plata, y esa inconformidad se traducía en una persona que cuidaba la plata del Estado, que era severo con los recursos del Estado, porque no nos pagaba facturas, evidentemente, honestamente hechas, solo porque no había un contrato previo. Y entonces, cuando el presidente Luis Guillermo Solís, electo, me pide recomendaciones para una serie de cargos, yo digo, este es para cobrar impuestos, es una persona que cuida los impuestos del país. De verdad que trato de respirar profundo, porque si yo me siento así, yo no puedo imaginar cómo se sienten los costarricenses que están escuchando esta comparecencia. Usted recomienda al señor presidente en ese momento, don Luis Guillermo Solís, una persona que usted no conoce, una persona que está directamente ligada con una investigación donde usted está involucrado, donde el Partido Acción Ciudadana estaba siendo investigado. El mismo Ronald Chacón nos dice que él no tiene ningún tipo de amistad con usted, que no lo conoce, que no sabe quién es y que no sabe por qué lo recomienda. Pero usted lo recomienda antes de que él tenga que ir ante la Fiscalía a declarar en contra del Partido Acción Ciudadana y de cualquier tipo de involucramiento que usted pueda tener con la estafa que le hizo el Partido Acción Ciudadana a Costa Rica. ¿Por qué usted recomienda a alguien que no conoce? Usted suele hacer eso, poner las manos en el fuego en cuestión de materia tributaria por una persona que usted no conoce, don Otón, que estaba involucrado directamente, era una de las personas que estaba involucrada directamente en la investigación en contra suya y en contra de su partido. Explíquele usted a los costarricenses. Si a usted eso no le parece tráfico de influencias, de acuerdo al artículo 52, le leemos otra vez, porque ya se lo leyó la diputada Franji Nicolás, será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o indirectamente influya en un servidor público para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto, resolución de propios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro. Una persona, Ronald Chacón, involucrado directamente en la investigación de su persona, de su partido, y usted sin conocerlo, lo mete en una listita, en un correo electrónico que usted le hace llegar al señor expresidente don Luis Guillermo Solís. Si para usted eso no es corrupción, entonces no lo tengo muy claro, don Otón, ¿qué es? Yo quiero preguntarle, don Otón, ¿participó usted en la formulación, firma o promoción de contratos por servicios especiales en las campañas del PAC? Nunca, diputado, nunca. Bajo juramento, don Otón, ¿participó usted en la formulación, firma o promoción de contratos por servicios especiales en las campañas del PAC? No, diputado. Don Otón, yo tengo acá un contrato por servicios especiales, el SE 0004, que firma usted, don Otón, con el señor Manuel Antonio Bolaños, persona que luego fue condenada por estafa del PAC, y lo firma usted, don Otón, en el año 2004. Aquí está su firma, don Otón. Este contrato es el vehículo que posteriormente utilizó el PAC para estafar al Estado, y usted lo firmó, y acaba de decir acá, bajo juramento, que no había participado en eso. Usted miente, don Otón. Usted es una persona que se acostumbra a cuando no tiene la responsabilidad señalar, pero cuando la ostenta, intenta evadirla. Don Otón, este contrato es fraudulento, déjeme decirle por qué. Porque dentro del objeto del contrato, usted, con Manuel Antonio Bolaño, la persona que también se prestó para estafar al Estado, indican que las funciones van a ser coordinador general en el desarrollo de la Oficina de Apoyo Informativo consistente en regular la comunicación. Esas son las funciones que usted le otorga a Manuel Antonio Bolaños. Y yo no creo que haga falta acá en esta comisión traer a colación las palabras de don Manuel Antonio Bolaños, que lo dijo acá bajo juramento y que lo dijo en los tribunales bajo juramento, que él no tenía escolaridad, que él no tenía ni siquiera el conocimiento para encender una computadora y usted le da un cargo de coordinador general para establecer comunicaciones. Don Otón, este contrato es falso porque don Manuel Antonio Bolaños también estaba en planilla del PAC. Y mientras estaba en planilla para ejercer funciones de bodeguero, que era lo que él hacía, usted le firma un contrato acomodándolo con funciones que él no puede realizar. Don Otón, este contrato es fraudulento porque usted ejerce una metodología de pago. En el 2004 se compromete a pagar con bonos de la deuda política y no dice cuáles bonos. Don Otón, usted está comprometiendo en el 2004 bonos que ni siquiera se habían emitido por parte del PAC. Este contrato es el vehículo que desde el año 2006 utilizó el PAC para estafar al Estado costarricense. Y usted se atreve acá a decir que no los había firmado. Permítame recordarle, don Otón, que esta es su firma, que usted lo ejerció con él en el 2004, una persona que se le pagó doble posiblemente porque estaba contratado en planilla y posteriormente tenía un contrato. Yo quisiera que usted se refiera a esto. Gracias, diputado. Cuando usted me hizo la pregunta, creí que se refería a los contratos que eventualmente fueron encontrados como fraudulentos y por los cuales el PAC sufrió la condena a pagar una multa. Quizás ese no es el único contrato que yo firmé, presidente de la comisión, diputado presidente, porque yo fui presidente del partido creo que hasta el 2005.
y me tocaba legalmente que firmar contratos. Deben haber otros contratos que firmé. Y cuando hablamos de comunicaciones, Tony Bolaños, dentro de las tareas que yo recuerdo hacía, era llevar informaciones a las comunidades de que iba a haber tal reunión, de que se estaba haciendo tal cosa, y a eso supongo que se refiere ese contrato. Pero reitero, usted debe encontrar más contratos de eso. El tema es que cuando usted me preguntó, creí que se refería a los contratos que habían sido identificados como fraudulentos. Don Otón, la pregunta que yo le hice es que si usted participó en la formulación, firma, promoción de contratos por servicios especiales, y esto es un contrato por servicio especial, si usted no recuerda, como presidente de un partido político, lo que firma o las funciones que ejercía, entonces no venga acá con imprecisiones, porque usted conoce perfectamente de lo que estoy hablando. Don Otón, usted estaba comprometiendo bonos que ni siquiera existían en el 2004. Es decir, la campaña ni siquiera había llegado al 2006, ni siquiera estaba la liquidación del partido, ni siquiera estaba la primera emisión, y usted ya los estaba comprometiendo, con funciones que él lo dijo acá, bajo juramento, no podía realizar, era un bodeguero. Estaba contratado para esos fines, aquí tengo la coletilla. Estaba contratado por el PAC para ejercer en planilla esas funciones. Y usted le firma un contrato después. Ustedes saben qué fue lo que pasó con este contrato que firma Otón, que posteriormente lo llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones como liquidación. ¿Saben para qué? Para extraer recursos del Estado. Y no solamente con don Manuel Antonio, don Otón, usted sí, como presidente del PAC, a varios funcionarios que estaban en planilla del PAC, no solamente les pagaban quincenalmente, sino que los obligaban a firmar este tipo de contratos para extraer recursos del Estado. ¿Quién fue la persona que planteó entonces idear desde el 2004 la figura de contratos por servicios especiales para justificar gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones? Diputado, le reitero, como el tema de discusión es el tema de los bonos y la condena por estafa y la multa al partido, creí que usted estaba hablando de eso. Diputado, debe haber firmado otros contratos. Y, o sea, ¿qué es el problema con que se diga que se le va a pagar con bonos? Eso es problema de quienes aceptaron eso como pago futuro. El partido evidentemente iba a haber una elección, iba a emitir bonos, y probablemente quien redactó y quien me presentó eso para firmar estaba considerando esa situación. Habría que preguntarle a don Antonio si fue engañado o qué fue lo que pasó. Don Otón, usted comprometió bonos que ni siquiera existían. Usted estaba comprometiendo una serie de... Ni siquiera incluyó acá la serie. ¿Por qué no incluyó la serie usted acá? Si estaba tan seguro que los bonos iban a existir. Porque no existían. Usted lo que quería con don Manuel Antonio y con otros funcionarios de su partido en esa época era que sí trabajaran bajo planilla, como efectivamente sucedió, pero les aseguraban firmar este contrato por servicios especiales para luego retribuir recursos, inflar los gastos ante el tribunal. Lo grave de esto, don Otón, no solamente es el vehículo que utiliza su partido para justificar los gastos. Lo grave de esto es que usted incluye funciones que ni siquiera era capaz don Manuel Antonio de ejercer. ¿Quién supervisaba esto, don Otón? Usted habla de ineficiencias, usted habla incluso, en esta misma Asamblea Legislativa se atrevió a hablar de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos, ¿se acuerdan? La Comisión de Hacendarios, donde usted duramente criticó eso y presentó una moción grande. Yo era asesor de esa comisión y usted la presentó. ¿Quién supervisaba que Manuel Antonio pudiera realizar estas funciones? Persona que no tenía la capacidad de poder hacerlo. ¿Quién se encargaba en el partido? Diputado, en los partidos la gerencia general es la secretaría general. Son los que están en el diario operar del partido. Yo era candidato, andaba recorriendo el país en esa época. Usted no era candidato, don Otón, No, era en el 2004. Sí, pero yo llevaba el mensaje a todo el país. Pero usted no era candidato. Usted era digamos, el micrófono para poder... Era el principal responsable del mensaje del partido y recorría el país, y para eso había una secretaría general que es la que gerencia los partidos de acuerdo a la normativa legal costarricense y está encima del personal para supervisar que cumplan con su función. El Partido de Acción Ciudadana le entregó bonos A por 2.850 millones, esa es mi información, y el Estado le pagó menos a los bancos y la diferencia fue a dar a las arcas del Partido de Acción Ciudadana. Esa es la afirmación que yo le ruego corroborar o no, Minor. En términos generales tenía 2.800 millones, no 2.850, 2.800 tenía, ¿verdad? De esos 2.800, el Banco de Costa Rica tenía 1.500. El BCT tenía 1.000 millones. Perdone, pero es que no, su pregunta no se la puedo contestar si fuera del contexto. Para poder que se entienda de dónde salen los montes, tengo que explicárselos. No sé otra cosa. No, Minor. La pregunta es muy concreta. Es ¿cuánto se le pagó a los bancos efectivamente? Esa es la pregunta para poder compararlo con el monto de 2.850. En este momento no manejo el monto. Muy bien. ¿Puede buscar sus documentos ahí y contestarnos? ¿Necesita tiempo? ¿Cómo quiere que manejemos este tema? Porque este tema es fundamental. No le puedo... Deme un segundito. A ver si... Ya que usted me dice que hay tiempo, deme tiempo, por favor. Este tema es fundamental, compañeras diputadas, compañeros diputados. El dinero mal habido que queda en las cuentas del PAC es la diferencia entre los bonos A que se le habían dado a los bancos y lo que efectivamente los bancos reciben. Son los contratos de servicios especiales, doña Catalina, y son los bonos B los que le dan contenido económico a todos los bonos A
incluyendo la parte que al final se dejó el Partido Acción Ciudadana, que es la diferencia entre los 2.850 millones y el monto efectivamente pagado. Este es el tema. Y, señor presidente, mientras don Maynor busca, este es el mismo ejercicio que hay que hacer en relación con el 2006. Porque una vez que comprobemos que este ejercicio que estamos tratando de hacer en relación con el 2010 se dio igual con el 2006, vamos a ver que ese es el modus operandi mediante el cual se delinquió tanto en el 2006 como en el 2010. Entonces, esta es la parte fundamental, señor presidente. Así que yo le ruego paciencia para poder llegarle a este tema. No tengo el monto exacto como usted lo quiere, pero sí le puedo dar un ejemplo, el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica operó así. Dice, de los 3.000 millones de la emisión A, nosotros podemos financiar un 80%, perdón, un 50%, esos son 1.500 millones de pesos. Pero de ese 50% le podemos financiar hasta el 80%, esos son 1.200 millones de pesos. Pero usted me da garantías por los 1.500, ¿verdad? Todo el desembolso de esos 1.200 millones está condicionado a eso voy. De esos 1.200 millones de colones que supuestamente iban a desembolsar, está condicionado a lo que saquen en las encuestas, ¿verdad? Entonces, el banco giró directamente a las cuentas del PAC 649 millones, creo que eran. Más nos dio una garantía adicional por 228 millones que era para poder pedir el adelanto de la deuda política. Más hizo un crédito, creo que era por 40 millones para poder reactivar el mismo crédito. Al final el banco le giró al PAC, no le puedo dar el monto exacto, ¿verdad? Pero al final el Banco de Costa Rica pudo haber girado algo cercano a unos 850 millones de pesos por ahí. El ejemplo es perfecto, compañeros diputados costarricenses. Así es como funcionó esta estafa en el 2010. El Partido Acción Ciudadana le dio al Banco de Costa Rica bonos por 1.500 millones. De los 1.500 millones, solo se desembolsaron aproximadamente 850 millones de colones. Esos 850 millones de colones desembolsados, más los intereses, póngale que a un 10%, me dice un poco más, pero 10% al año, 14, bueno, saquen el 14% por 2 años, le suman los 850 más 14% por 2 años. La diferencia de ese monto, menos 1.500 millones, retorna al Partido de Acción Ciudadana. Y ese retorno es parte de esos 1.056 millones que había al 30 de junio del 2011. Las noticias, un tribunal penal de San José condenó a prisión a 2 militantes del Partido de Acción Ciudadana por estafa contra el Tribunal de Elecciones. Deberán pagar 352 millones de colones. Unánime, así fue la decisión del Tribunal Penal de San José, que condenó a 2 militantes del Partido Acción Ciudadana, entre ellos a un extesorero, por el delito de estafa mayor contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en este caso por más de 352 millones de colones a través de 179 contratos falsos. Este tribunal, por unanimidad de los votos, se resuelve. Se declara a Maynor Sterling Araya y a Manuel Antonio Bolaños Murillo coautores responsables de un delito de estafa mayor así recalificado, en perjuicio del erario público, y en tal carácter se impone a Maynor Sterling Araya la pena de 6 años de prisión y a Manuel Antonio Bolaños Murillo la pena de 3 años de prisión, penas que una vez firme el fallo deberán descontar en el lugar y la forma que determinen los reglamentos penitenciarios. El Partido Acción Ciudadana presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones una liquidación de gastos, que particularmente en lo que se refirió a la cuenta por servicios especiales, se incluyeron una cantidad importante de gastos falsos, es decir, gastos simulados, y este acto delictivo tuvo un objetivo claro, que fue obtener de manera ilegítima un mayor monto de la contribución estatal. ¿Qué fue lo que hizo el Partido de Acción Ciudadana? Lo que hizo fue poner un valor económico al trabajo gratuito que sus seguidores, sus simpatizantes, venían desarrollando o ya habían desarrollado durante la campaña electoral. Las reacciones no se hicieron esperar y el PAC, a través de un comunicado, enfatizó
en que todo militante quien sea condenado por algún delito será expulsado de la agrupación política y que se trabaja para mejorar los controles sobre el manejo de los dineros que ingresan y salen de sus arcas. Si el partido no actúa correctamente, es una consideración, por supuesto, pero por lo que veo por el comunicado de prensa, está pensando en actuar correctamente, aplicar el estatuto para las personas que han sido responsables, y yo espero además que congele los fondos, y en lugar de apresurarse a gastarlos tal vez, sino que los congele para en caso de que haya condena en firme, pagar esa plata. En este caso, muchos simpatizantes trabajaron de gratis en la campaña de 2010, sin embargo, se firmaron contratos para cobrar esos dineros. La sentencia en firme se leerá el próximo 16 de enero. Nosotros queremos saber qué opinión le merece a usted que el PAC haya intentado utilizar deuda política para pagar la condena, para pagar el monto que tenía que cancelar. Aquí hay una carta fechada 25 de enero del 2017 del señor Ronald Chacón, hacia el señor Ronald Chacón, firmada por don Anthony Cascante, que hace la petición que se afronte con la mayor responsabilidad, según ellos, en este proceso judicial y con el más profundo respeto por nuestro ordenamiento jurídico, y que por favor se proceda a retener la suma de 352.700 millones, quedando el saldo de, y ahí lo dice, con un nuevo total. O sea, se pretendía que con la misma deuda política se cancelara por lo que había sido condenado el PAC. ¿Qué opinión le merece usted eso, señor Otón? Tengo prohibición total, empiezo a defender partidos o atacar partidos, sea el PAC o otro partido. Yo no puedo hacer eso, entrar en ese debate. Es una pregunta para ellos. Otón Solís dijo que si el PAC es culpable, ojalá desaparezca. El fundador de ese partido compareció como testigo en el juicio contra la agrupación por supuesta estafa al Tribunal Supremo de Elecciones. Otón Solís, fundador del PAC, vio en primera fila a su partido en el banquillo de los acusados. De traje gris, se presentó como testigo en el juicio contra la agrupación que él mismo vio nacer en el año 2000. El caso, supuesta estafa del PAC contra el Estado por 16 millones de colones. Para Solís, su partido debe desaparecer si es declarado culpable. Si la institución, como partido, organizó una estafa, es mejor que desaparezca. El caso se remonta a la campaña del 2010, donde el PAC supuestamente cobró contratos por servicios que fueron gratuitos. El ex tesorero y un funcionario del partido son los imputados. Otros partidos políticos reaccionaron tras ver a Solís como testigo en un juicio contra su agrupación. Otón Solís y sus compañeros acudirán al funeral del PAC desde el punto de vista ético. Alguna vez fueron al partido de la ética. Hoy son el partido que está en el banquillo de los acusados. Todos estamos llamados a ser responsables con los recursos que manejamos, y cuando hay alguna denuncia, pues son los tribunales de justicia los que tienen que decidir. El juicio contra el PAC está previsto para que finalice en noviembre. Había una condena por, no recuerdo el monto. ¿Lograron hacer alguno de los pagos de esta condena? Se han hecho todos los pagos. El partido ha logrado, era otra cosa. Ha logrado darle frente a esta condena. Con fondos propios. Con apoyo de la gente. Y hubo una disyuntiva ahí, si cerrábamos el partido y creamos otro, o le cambiábamos nombre y no pagan la deuda, y dijimos no. ¿Se valoró, doña Margarita, se valoró en algún momento no pagar la deuda ante esto que se está diciendo? Algunas personas querían que era demasiado, que era impagable la deuda, y eso tenía que salir de los bolsillos de la gente. Pero entonces, había que enfrentar la responsabilidad. Mejor cerremos el partido. Pero había que enfrentar la responsabilidad. De por medio estaban los públicos. Y le cambio la pregunta. Esas líneas directivas que preferían dejar una deuda y hacer un nuevo partido, hoy militan en el Partido de Acción Ciudadana. Ya no están. ¿Puede mencionar algunos nombres? No. Por transparencia, a ver, doña Margarita, le hago la pregunta con todo respeto, pero la bandera del PAC siempre fue la transparencia. ¿Por qué no decir públicamente quiénes fueron los que plantearon no pagarle la deuda, al Estado? Ojo, no pagarle la deuda al Estado y hacer un nuevo partido. Eso es una matráfula, me perdona la denominación y el adjetivo que estoy utilizando, pero eso es una matráfula. Decisiones personales. ¿Volvería a la política o sí volvería a la política? No. Yo creo que intenté 3 veces, Costa Rica no quiso, y pienso que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor que las que se han hecho. Preocupado por Costa Rica, leyendo y escribiendo ahí en medios nacionales y otros fuera del país, pero no, ya activismo y eso no. ¿Y su partido? Ahí está, hay gente muy comprometida, muy... Pero sigue... Sí, claro, yo creo que va a haber una excelente candidata para la próxima elección. Creo que no se conoce en el país, pero siendo ustedes de mi pueblo, les digo, yo creo que la candidata del PAC va a ser Claudia, la esposa del presidente Carlos Alvarado, Claudia Dobles, que hizo una tarea gigantesca. Está en universidades de mucho prestigio en Estados Unidos trabajando, y yo espero que ella sea la candidata.